Bueno, nada, les damos la bienvenida, sobre todo a aquellos que aún no hemos saludado, lo que por aquí está Nelson, está también Julio, está Ángel, y bueno, ahí Silvio. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Llegamos a nuestra última sesión, a la última sesión del curso, que no es el último encuentro de la plataforma, sino el cierre del curso y el relanzamiento de cosas que esperamos que sigan ocurriendo en el marco de nuestra plataforma nuestra americana. La jornada de hoy lo que quiere es ofrecer unas formas metodológicas, unas herramientas metodológicas que nos puedan ayudar a pensar en perspectiva crítica nuestras luchas por derechos. Las organizaciones que hacen vida en la plataforma y las organizaciones que participan del curso llevan adelante distintos procesos de lucha por derechos. Y claro, a veces la pregunta que nos hacemos delante de un planteamiento para pensar derechos humanos en perspectiva crítica a veces es, bueno, pero ¿y eso cómo lo aterrizo? ¿Eso cómo cobra vida de manera concreta? Entonces, la idea de la jornada de hoy es ofrecer desde las diversas herramientas posibles una herramienta concreta desarrollada en este caso por Joaquín Herrera Flores, que en realidad lo que hace es viabilizar un análisis en perspectiva sociohistórica de nuestras luchas. O sea, cómo pensamos nuestras luchas y cómo recuperamos el contexto en el que esas luchas están ocurriendo, cómo recuperamos el contexto de la violación y de la lucha contra la violación de los derechos en las que estamos implicados y implicadas, de tal manera que tengamos una comprensión lo más amplia y compleja posible sobre ese proceso de lucha, de tal manera que podamos definir estrategias que ayuden a transformar la realidad. Entonces, la idea de esta herramienta, a veces cuando me preguntan, pero bueno, ¿cómo se aterriza eso de descolonizar o decolonizar o hacer las luchas en clave no colonial? Y bueno, en la medida en que hagamos las luchas a partir de marcos teóricos, políticos, ideológicos, metodológicos, que no sean la mera reproducción de imaginarios coloniales, de imaginarios eurocentrados, sino que recuperemos, bueno, cuál es el contexto de nuestra lucha, cuáles son las correlaciones de fuerza implicadas en nuestra lucha, cuál es la materialidad histórica de nuestra lucha, de las distintas luchas en las que estemos implicados, y que pensemos a partir de esa materialidad, de esa concreción histórica, pues podemos hablar de que estamos llevando adelante un proceso de lucha por derechos humanos que no reproduzca lógicas coloniales, sino que realmente responda a nuestra propia realidad. Entonces, la propuesta de hoy es poderles presentar, repito, una herramienta, y esto lo digo ya de entrada, es una herramienta y por tanto con ella se hace lo que uno hace con las herramientas. Si sirve, la usamos. Si no sirve, no la usamos y no pasa nada. Pero creo que más allá del uso de la herramienta, la idea también es poder como ponernos a pensar cómo estamos haciendo los análisis de coyuntura, los análisis de estructura y cómo estamos entendiendo nuestras luchas, nuestros procesos de organización, en el marco de esas coyunturas y de esas realidades que son de carácter más estructural también. Porque de repente hay cosas que inercialmente estamos reproduciendo, prácticas que inercialmente estamos reproduciendo y no estamos incorporando en nuestras estrategias otras dimensiones que quizás sería muy interesante incorporar. Entonces creo que presentar la herramienta nos puede ayudar a ver ese marco más amplio y más complejo de posibilidades de lucha en los derechos en los que estamos implicados e implicadas. Entonces, bueno, la idea hoy es cerrar ese proceso de reflexión del pensamiento crítico en derechos humanos. Ya hicimos la crítica al discurso liberal, ya avanzamos algunas discusiones sobre el pensamiento crítico en derechos humanos y ya vimos incluso cómo eso incluso nos lleva a tener que pensar hasta sobre cómo
hasta cómo sostenemos nuestras propias organizaciones, cómo entendemos a nuestras propias formas de organización. Y ahora esta herramienta, lo que quiere presentarles la herramienta, lo que pretende es entonces ayudar a concretar aún más esa posibilidad de ejercicio de práctica en derechos humanos desde una perspectiva crítica. La idea, si me lo permiten, bueno, quisiéramos comenzar preguntándoles, porque bueno, les dejamos asignadas una lectura previa, que fue la lectura del capítulo 5 del libro La reinvención de los derechos humanos, donde Joaquín Herrera, digamos que expone la herramienta del diamante ético, que es esta herramienta a la que me estoy refiriendo. Entonces, no sé si quién pudo hacer la lectura y qué reflexiones o qué dudas o qué comentarios tienen a partir de la lectura de este capítulo. Para comenzar por ahí, recogiendo sus reflexiones, sus dudas, sus inquietudes, sus desacuerdos, sus malestares en relación con la lectura del capítulo 5, que es el capítulo donde Joaquín expone esta herramienta. A ver, con ustedes la palabra. Yo voy a reivindicar la importancia de la incomodidad del silencio como estrategia pedagógica. Me voy a quedar callado todavía un rato más. A ver si alguien se anima a comentar algo. Mira, Manuel, ¿me Luis, escucha? Julio. Sí, Julio, Ajá, bienvenido. gracias. Bueno, mira, yo la leí muy rápidamente. Lo que te puedo decir es una reacción así rápida de que encierra cierta complejidad y mucho trabajo, ¿no? Ajá. Por lo tanto, se me ocurre que la veo súper útil, súper interesante, súper completa. El hombre se fajó para abarcar cualquier cantidad de factores teóricos, metodológicos, situacionales, coyunturales, estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que yo me imagino que sería la riqueza de esto sería hacerlo participativamente en un grupo de 5, 6, 8 personas y empezar a darle. O sea, incluso hasta distribuirse cosas, armar grupos, de repente un grupo por cada vértice. O sea, creo que es una herramienta bastante chévere. O sea, de verdad, me gustó, me impactó porque no la conocía y me parece fantástica para el abordaje de cualquier proceso, tanto de análisis como de prospectiva, es decir, de qué nos proponemos hacer frente a X cosas. Incluso Ujú. yo entré tarde, disculpen, pero incluso frente a este fenómeno electoral sería muy interesante este, eh, abordarlo, por ejemplo, de la perspectiva del derecho a la participación, el derecho a la participación política, a la ¿Verdad? organización. Sería muy interesante, por ejemplo, aplicarlo allí. Chévere. Cambio. Oye, Julio, me alegra mucho tu comentario porque además sé que tienes mucho tiempo trabajando con herramientas metodológicas y bueno, que le hayas visto la utilidad me confirma en la elección de haber presentado esta herramienta como para cerrar nuestro curso. Y sí, yo creo que lo ideal siempre es hacer estos ejercicios en colectivo. Eh, Se podrían hacer de manera individual, pero mucho más rico si generamos procesos de discusión colectiva, incluso en nuestras organizaciones. Y sobre eso, además de lo colectivo, de hacerlo en grupo, ya adelantar que la idea de la herramienta es para pensar procesos bien delimitados. O sea, no es, por ejemplo, para, bueno, no, vamos a pensar el derecho a la participación. No, usar la herramienta para pensar el derecho a la participación política en Venezuela en este momento, incluso se podría hasta circunscribir más geográficamente en las comunidades en las que venimos trabajando. O sea, cuanto más delimitado sea, porque es una herramienta para pensar procesos de lucha específicos, materiales. No es una herramienta para evaluar teorías, por ejemplo, Sí, una herramienta para no es, evaluar luchas concretas. sí, Exacto. sí, no es una cuestión intelectual allí, sino que, pero bueno, es Exige, exigente exige porque, mucho.
porque, o sea, hacerlo solo sería un fastidio, primero que nada, y hacerlo en grupo nos exigiría entonces compromisos. Es decir, después que Sí, hacemos todo esto, ¿qué vamos a hacer? O sí. sea, con todo lo Sabes que que hemos incluso, visto. Julio, yo incluso cuando conocí la herramienta, yo lo que enseguida pensé, decía, coño, nuestras organizaciones generalmente, producto de todas las demandas del mundo de la cooperación, generalmente hacemos análisis estratégicos utilizando la herramienta hasta del DOFA, ¿no? De debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Una vaina muy liberal también, pero que el mundo de las organizaciones no lo exige. Pero yo digo, coño, esta herramienta no funcionada, incluso para pensar política y estratégicamente cómo actuar frente a la realidad en la que estamos implicados. A pensar en trabajo juvenil en Caracas, ¿entiendes? Etcétera. Creo que por ahí Sí, sí, sí. sería, ayudaría mucho, porque más que para evaluar la coyuntura de la organización, es para evaluar, bueno, las estrategias de lucha que podríamos implementar a partir de la misión de nuestra organización, por ejemplo, ¿sabes? Pero sí, me alegra que le veas esa fortaleza. ¿Alguien más? Bueno, voy entonces a presentar la herramienta. Eh, Voy a hacer incluso una exposición, y me disculpan que aquí voy a lanzarme un cierto speech, pero lo que sí les digo desde ya es que por favor con toda tranquilidad y vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. En cualquier momento, cualquier cosa, me interrumpen o incluso para ver cómo lo llevamos a las prácticas de, de nuestras organizaciones, etcétera. Voy a hacer una introducción general y después voy a entrar en el tema de la herramienta. Ya destacando lo que decía a partir de la intervención de Julio, que es una herramienta que en la medida en que la podamos usar colectivamente va a ser mucho más rico. Segundo, y que es una herramienta pensada, eh, digamos, para ser aplicada para procesos concretos a partir de un determinado territorio, un determinado momento histórico, y no para hacer un análisis general de derechos humanos. No, el derecho a la lucha por el agua en tal parte, en tal periodo histórico, de tal manera que eso nos dé como una lectura lo más aterrizada posible. Es una herramienta, la que voy a presentar, esta del diamante ético, que el propio Joaquín Herrera, que fue quien la desarrolló, eh, Joaquín la pensaba como la utilidad de ella era para animar procesos pedagógicos y procesos de lucha. Y a mí me parece una buena clave lo de por qué procesos pedagógicos. Bueno, porque si pensamos lo pedagógico en clave freiriana, es para ayudarnos a leer el mundo. ¿Para qué sirve la herramienta? Para ayudarnos a leer el contexto de nuestra lucha. Entonces, para ayudarnos a leer el mundo. Nuestra lucha está inscrita en un determinado contexto, entonces para leer ese contexto sociohistórico, para recuperar ese contexto sociohistórico, para pensar nuestras luchas, entonces la herramienta nos puede ayudar freirianamente a llevar adelante ese proceso pedagógico al interior de nuestras propias organizaciones. Entonces, bueno, voy a compartir ahora pantalla y repito, en cualquier momento podemos interrumpir, parar, etcétera, para... Díganme si la están consiguiendo ver. ¿Sí? Sí. Ok, Ujú. perfecto. Entonces, bueno, voy a introducir porque Joaquín lo plantea desde la idea de filosofía impura. Dice, Joaquín decía, a mí ese asunto de una filosofía pura o una teoría pura de los derechos y tal, que a veces es lo más común en la teoría liberal, no me interesa. Y él va a hablar de que es una metodología relacional porque lo que le interesa es pensar los derechos en relación con el contexto
sociohistórico en que esas luchas acontecen, y además porque es relacional, porque la idea es que las categorías que van a ser descritas no se apliquen o no se usen de manera fragmentada, sino que en la medida de lo posible hagamos análisis relacionando categorías unas con otras. Eso lo voy a explicar un poco más detalle pues más adelante, ¿no? Pero sin duda, bueno, el punto de partida es que necesitamos optar por un enfoque que se preocupe por reconocer los diversos contextos, por asumir la particularidad histórica de los procesos de lucha en que estamos implicados, ¿no? Y no explicar esas luchas o esos derechos a partir de enunciados pues metafísicos o religiosos, que más bien pasa una idea de realidad pues como muy estática y muy homogénea, ¿no? Me voy a saltar varias cosas, luego les podemos compartir a través de la página del chat de WhatsApp, pues buena parte de la parte más teórica de la presentación, porque bueno, tengo 29 slides, así que se imaginarán que si no avanzo, pues no nos va a dar chance hoy pues de hacer mucho debate. Prefiero que podamos avanzar en la parte más práctica, pero lo que queda claro es que la propuesta es partir de una comprensión de derechos que abandone las idealizaciones y que se preocupe por la concepción materialista de la realidad. O sea, que es desde ahí, desde una concepción materialista de la realidad donde se hace esta propuesta, ¿no? Eh, una forma de concebir nuestro mundo como un mundo real, repleto de situaciones de desigualdad, de diferencias, de disparidades, de impurezas, de mestizaje, y que no ocultemos esas realidades a la hora de pensar por qué luchamos por derechos y cómo entendemos esos derechos y cómo vamos a llevar adelante entonces nuestras luchas. Entonces, por eso es que el autor, que es Joaquín Herrera Flores, plantea la importancia de una filosofía de lo impuro, porque él dice, bueno, al fin y al cabo, solo lo impuro es lo que podemos conocer, lo que podemos describir, aquello de lo que nos podemos apropiar, de lo que podemos hablar. Entonces, por eso es que él dice, me interesa es lo impuro, que es lo que tiene historia, lo que tiene materialidad, lo que tiene realidad, para ser transformada, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se plantea esta idea de una metodología relacional que incorpore en el análisis las diversas facetas que dan cuenta de la complejidad de la realidad. Bueno, porque yo trabajo, por ejemplo, con un trabajo infantil. Bueno, ¿qué está implicado en esa lucha por los derechos de la niñez y la adolescencia en el mundo del trabajo? ¿Qué está detrás? Hay un debate grande en el plano teórico, hay un debate grande en el campo de los valores, hay un debate grande en relación a los sistemas de producción, hay un debate grande en relación a las instituciones y cómo ellas se entienden, hay un montón de cosas. Bueno, yo trabajo con violencia policial, igualmente hay muchos elementos que están implicados, que están detrás de esos procesos de lucha, y la idea es apropiarnos ese análisis para poder entonces definir estrategias que realmente nos permitan transformar esas realidades en favor de condiciones de vida dignas, sobre todo para los más vulnerables, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, y aquí hago referencia a Helio Gallardo, el propio Helio ya decía que una teoría es crítica si busca comprender tanto las situaciones de discriminación como la base sistémica o estructural que las produce. O sea, nuestras prácticas organizacionales no pueden conformarse con atender solo a las consecuencias, sino que tienen que atender a las causas. Y son causas estructurales sobre las que necesitamos incidir. Por supuesto que no las vamos a lograr mudar, cambiar en 2 días ni en 2 años. Y puede que necesitemos trabajar tanto en las causas como en las consecuencias, porque a veces las consecuencias son tan graves que no podemos dejar de atenderlas. Pero en la medida de lo posible, nuestras organizaciones deben ir apuntando también a la transformación de las causas estructurales y sistémicas. Y para eso es interesante entonces buscar herramientas que nos ayuden a comprender esas causas estructurales. Si entendemos los derechos humanos como un producto histórico, entonces ese producto tiene que ser entendido en relación con el marco que subyace a esa práctica, a nuestras prácticas sociales. ¿Cuál es ese marco que subyace a nuestras prácticas sociales, que subyace a la práctica de lucha en que estamos implicados, ¿no? Y de manera intentando organizar la información, pues ya Julio decía, bueno, que Herrera
le había echado un camión al intentar sistematizar un montón de cosas. De hecho, lo que Joaquín hizo con esta herramienta fue intentar poner en una sola herramienta, decía, 30 años de investigación. Intenté una herramienta que recogiera todas las dimensiones que yo entendía que estaban implicadas en un proceso de lucha. Pero él mismo decía, puede que para algunos procesos de lucha haya categorías que voy a proponer que no son tan útiles, y puede que haya categorías que yo no estoy proponiendo y que en una determinada lucha sea necesario agregar. O sea que voy a presentar las 12 categorías que Joaquín propone, pero puede que no sean todas las que están ni estén todas las que son. Puede que haya categorías que no están en estas 12 que voy a plantear y que en un determinado análisis sea necesario incorporar, y puede que proponga una categoría que para una determinada lucha no sea tan útil, ¿no? Entonces, bueno, él decía, este marco está compuesto, ese marco social que subyace, en el cual nuestras luchas acontecen, dice, está compuesto por un determinado sistema de valores socialmente asumido, siempre de carácter histórico y convencional, y también está determinado por la forma de la división social, sexual, étnica y territorial del ser humano. Entonces, a partir de ahí, porque entendemos que los derechos surgen en un contexto específico de división social, sexual, étnica, territorial. Entonces necesitamos atender a ese marco, a ese contexto específico en el que surgió el derecho y cómo ese marco se fue transformando también. Entonces, para intentar dar cuenta de ese marco contextual, es que él propone esta herramienta del diamante ético, y dice, los derechos humanos solo pueden ser entendidos en el marco de la conjunción de los procesos sociales y de los procesos económicos. Claramente, Joaquín Herrera lo que está diciendo es, necesitamos hacer análisis materialistas. Necesitamos dar cuenta de ese contexto material. Y él no oculta sus antecedentes marxistas a la hora de proponer este análisis, solo que él no solo va a interesarse digamos, por las categorías más típicas de los análisis marxistas tradicionales, sino que va a incorporar también elementos, digamos, de análisis más postestructuralistas y elementos que vienen más de otras corrientes del pensamiento crítico latinoamericano. Entonces él dice, solo pueden ser entendidos a partir de los procesos sociales y económicos que atraviesan a la formación social en que acontecen los procesos de lucha. ¿Cuáles son esos procesos sociales? Él dice, los procesos sociales están compuestos por la interacción permanente entre el conjunto de ideas, producciones culturales, científicas, artísticas, psicológicas, teorías desde las que se comprenden los derechos humanos, las ideologías desde las que se legitiman o no estos procesos de lucha y se justifican las prácticas sociales, y también los procesos sociales tienen que ver con las instituciones, las formas de gobierno, las formas de entender lo que es la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, la norma, la ley, los partidos que tienen lugar en una sociedad determinada. Entonces, procesos sociales, él habla de conjunto de ideas y conjunto de instituciones, y los procesos económicos, en clave claramente marxista, él lo entiende como la interacción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. O sea, el trabajo humano, los equipamientos, los recursos, las tecnologías, pero también las interconexiones entre los grupos de seres humanos que tienen lugar en un proceso de creación, producción, distribución, consumo de los bienes, y por tanto tiene que ver con las relaciones de clase, de género, de etnia, las relaciones mercantiles. Entonces, lo que hace es que agarra estos procesos sociales y estos procesos económicos, dice, estos son como los dos grandes ejes. Entonces dice, todo esto, estos procesos sociales y estos procesos económicos ocurren en un determinado contexto espacio-temporal, en un determinado territorio, en un determinado marco histórico, y además nos apropiamos de estas realidades a partir de determinadas formaciones discursivas, de determinados discursos y narraciones. Entonces tenemos procesos sociales, procesos económicos, espacio, tiempo y discurso. Fíjate, con el tema de las formaciones discursivas, más que el análisis, digamos, estructuralista, y nos iríamos más a los análisis postestructuralistas. Él también los incorpora.
Entonces es en esta interacción, en esta interrelación estrecha entre elementos a considerar que vienen a surgir las 12 categorías que Herrera propone en el diamante ético. Bueno, aquí está una representación, digamos, en 2 dimensiones, pero lo ideal sería una representación tridimensional para que ustedes se imaginen. Es como si ustedes se fueran a imaginar, ¿me logran ver? ¿Volvió la imagen a mí? Sí. Sí, es que el que no se ve soy yo. Está, yo que no me veo. Es como si ustedes se imaginaran una figura de diamante, ¿sí? Y entonces en cada cara, en cada faceta del diamante tuviera una categoría. Entonces fuéramos a ver la realidad a través del diamante. Lo interesante es que, claro, si yo veo a través del diamante, no voy a ver solo a través de una faceta, a través de una cara del diamante, sino atravieso por lo menos dos, la de entrada y la de salida del diamante, ¿no? Entonces, para ver a través del diamante ético la realidad, o sea, ver la realidad a través de cada una de esas 12 categorías que él está proponiendo. Entonces, ¿cuáles son esas categorías? Bueno, las voy a repasar muy rápidamente. Ustedes tienen una descripción más detallada tanto en el capítulo 5 que les compartimos del libro La Reinvención, como en un material que después también les vamos a disponibilizar, a ofrecer. Entonces dice, él habla, por ejemplo, de las teorías. Ya voy a poner ejemplos concretos. Yo trabajo con derechos de la infancia y la adolescencia en el mundo del trabajo. Bueno, pero es que hay teorías. Por ejemplo, las teorías son una disputa. Ahí hay una disputa de teorías. Porque una cosa es las teorías que están en mi organización. Nosotros trabajamos desde la comprensión de que también los niños deben tener acceso al mundo del trabajo con derechos. No, pero es que hay otras teorías que están en disputa que dicen lo contrario, que no deben tener acceso. Entonces yo tengo que hacerme cargo de esa disputa. Mis estrategias de lucha tienen que hacerse cargo de esa disputa, de alguna manera. Pero, y eso tiene que ver con las teorías. Yo trabajo con violencia policial. Bueno, ¿cuáles son las teorías? Bueno, las teorías es que la policía es un defensor de derechos humanos. Y yo trabajo con la teoría del uso progresivo de la fuerza. O no, yo trabajo pero sin embargo en las instituciones con las que trabajo no son esas las teorías que se consumen, sino que son otras. O en los medios de comunicación social, las teorías que circulan a propósito de la lucha que yo estoy llevando adelante son otras. Entonces tengo que hacerme cargo, sea a través de procesos de educación, a través de campañas de medios de comunicación social, etcétera, etcétera, para hacerme cargo de esa disputa teórica. Porque necesito, no solo para cambiar la realidad, necesito que la teoría que yo estoy proponiendo se instale en las instituciones, en la población en general, y para eso voy a requerir definir estrategias. Pero lo primero que tengo que identificar es que la teoría que está en la cabeza de la organización no es la misma teoría que está circulando en la sociedad, por ejemplo. Luego, fíjense, eso en relación con las teorías. En relación con la posición, el par categorial posición-disposición, Joaquín lo toma de Bourdieu. Y claro, en todo proceso de lucha por derechos hay distintos actores, unos a favor del derecho, otros en contra. Por ejemplo, en el trabajo con trabajo infantil, ok, unos, unos actores son las organizaciones sociales que trabajamos por el derecho de los niños al trabajo en condiciones de vida digna, Pero es que las instituciones públicas son otros actores. Y hay otras organizaciones que tienen otras posiciones, que incluso son contrarias al trabajo infantil. Cada uno de esos actores sociales que están implicados en la lucha ocupan un lugar distinto en la sociedad, incluso en la estructura social. Unos con más poder, otros con menos poder, más poder económico, menos poder económico, más poder simbólico, menos poder simbólico. Una posición distinta. Y cada uno de esos actores tiene una disposición distinta frente a la lucha. Unos están a favor del derecho, otros están en contra. Entonces yo podría hacer un análisis de correlación de fuerzas, cuáles son los actores que están implicados en esa lucha
qué posición tienen y qué disposición tienen frente a lo que yo estoy proponiendo en mi organización. Eso en relación al par categorial posición y disposición, que fíjense que están relacionados, pero uno está en el eje, digamos, más semántico y otro más en el eje de lo pragmático. Yo les digo, no se preocupen mucho con la diferencia entre lo semántico y lo pragmático. Lo más interesante es ver cada una de las categorías, porque al final yo pongo medio en duda, también hago una lectura crítica de la herramienta, esta diferencia entre lo semántico y lo pragmático. Porque, bueno, para mí este tema de la posición o de la disposición, para mí es bastante pragmático también, no es solo semántico. Entonces yo no le entro tanto a la diferencia entre la semántica y la pragmática, me parece más interesante analizar las 12 categorías, ¿sí? Luego, fíjense, Joaquín propone también como un asunto a ser analizado el tema del espacio. Es curioso, hasta hace 30 años, los grupos de investigación social no tenían geógrafos. Ahora todos los grupos de investigación tienen geógrafos. Se incorporó el tema del análisis del territorio, la importancia del territorio para analizar los procesos de lucha ha ganado muchísima fuerza. Entonces pensemos, por ejemplo, yo recuerdo cuando hicimos una evaluación sobre cómo estaba la violencia delincuencial afectando los procesos de organización popular en Caracas. Fue una investigación que hicimos, estaba Marta, estaba Antonio, Ana, tú también estabas en ese espacio, ¿no? No me acuerdo ahora. Es Y bueno, segura. fue muy interesante porque incorporamos análisis territoriales, incluso entender en el territorio dónde estaban situadas las organizaciones, cuál era su espacio de influencia, pero dónde estaban ubicadas las bandas, dónde estaban incluso los puntos de distribución de droga, dónde estaban los otros espacios donde ocurrían espacios de organización, donde la comunidad se reunía. Entonces, ese análisis territorial es muy interesante, incluso para pensar estrategias de lucha. Yo, por ejemplo, los problemas de políticas públicas que se diseñan sin tomar en cuenta el territorio. Entonces yo voy a pensar, qué sé yo, la asignación de unidades de transporte para los cuerpos policiales, pero no tomo en cuenta que eso va a funcionar en un barrio de Caracas donde lo que hay son escaleras. ¿De qué carajo me sirve un carro de policía? De repente sería más interesante, qué sé yo, una moto y no un carro. Fíjense, solo por poner un ejemplo de cómo este análisis también podría ser utilizado, esta herramienta, para pensar políticas públicas. Entonces, pensar el territorio es fundamental y no siempre lo hacemos para pensar nuestras luchas. Comprender el territorio donde esa lucha está ocurriendo. Y, y el territorio es no solo el espacio físico, sino la interrelación de la vida social en ese espacio también. Y cómo ocurre en el espacio. Siguiendo todavía en este eje, el tema de los valores. ¿Cuáles son los valores y la disputa por valores en relación a nuestra lucha? A una lucha social concreta, a una lucha por derechos concreta. No, bueno, lo que pasa es que ya no aguantamos más y, por ejemplo, yo les digo, en Brasil, no, hay que matar a los malandros, bandido bom y bandido morto. Eso es así, incluso una narrativa que se utiliza mucho y que circula mucho en relación a valores, el valor de la vida. No, y aquí fíjense la relación, porque como les decía antes, lo importante es ver en la medida de lo posible que veamos las relaciones entre distintas categorías. La cuestión de es que, ya va, un momentico. La cuestión es que necesitamos entender, entonces, esas interrelaciones. Están viendo, no sé si están consiguiendo ver el PowerPoint en este momento. ¿Sí? ¿Hola? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, sí, Ok. yo lo veo. Es que no lo estaba viendo era yo. Ok, ya volví aquí. Entonces, por ejemplo, el tema de los valores que están implicados en la lucha, porque no siempre el conjunto de la sociedad
comparte los valores que estamos proponiendo. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de pensar nuestras estrategias de lucha. Necesitamos instalar, hay una disputa cultural, una guerra cultural en relación a nuestra propuesta. Bueno, necesitamos instalar una transformación de ese sistema de valores, porque las sociedades no son homogéneas. Entonces, ¿cómo identificamos? Bueno, tenemos que trabajar también en el campo de los valores, tenemos que hacer estrategias de educación en derechos humanos, de educación para la paz, y eso cómo lo hacemos. Y para determinados públicos donde es más común que determinados valores estén o no instalados. Eso todo tiene que ver entonces con esas estrategias de las que venimos hablando para trabajar con el marco de los valores también que están presentes en el campo social. Y como decía, esos valores a veces, digamos que se difunden o se sustentan o se reproducen a través de determinadas narraciones. Las narraciones pueden circular, qué sé yo, a través de los chistes, a través de novelas, a través de canciones que están instaladas en la sociedad. Los medios de comunicación social instalan narrativas, o el propio gobierno instala narrativas, o las instituciones con las que trabajamos instalan narrativas. Entonces, no, bueno, la necesidad de mano dura. Si trabajamos con violencia policial, eso es una narrativa. O yo trabajo con infancia. Bueno, muchacho no es gente. Fíjense, son narrativas, pero que son un compendio de teorías y valores que se difunden con mucha facilidad. Y entonces, bueno, necesitamos trabajar también para el desmontar narrativas o instalar otras narrativas. Y eso tiene que ver con sistemas de teorías, con sistemas de valores, con sistemas que hacen parte del mundo social en el que ocurre nuestra práctica de lucha. Y sin duda, las instituciones. Pensemos, bueno, ¿con qué instituciones interactuamos? Y aquí no solo las instituciones gubernamentales o las instituciones públicas. Por ejemplo, si yo trabajo en el tema del trabajo infantil, una institución clara es el mundo del trabajo, pero otra institución es el mundo de la familia, la organización familiar, la estructura familiar, y cómo eso lo incorporo en mi análisis. Pero también, claro, las instituciones públicas. ¿Qué dice la norma? ¿A favor o en contra de la lucha que yo estoy llevando adelante? Porque incluso puede que parte de mi lucha sea para transformar la normativa. O cuál es la política pública. Eso también tiene que ver con instituciones. Cómo están siendo llevadas adelante esas políticas públicas. En qué medida necesitamos que se implemente una política pública o que se cambie la política pública que se está implementando. Eso tiene que ver con el mundo de las instituciones. Pero claro, esas instituciones, y aquí vuelvo al tema de la relacionalidad entre las categorías, esas instituciones no ocurren de la nada, esas instituciones tienen historia, tienen una temporalidad en el eje de la pragmática, ahora estoy pasando al eje de la pragmática, tienen una temporalidad. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando en la red de apoyo, una organización de la que yo hice parte, cuando en la red de apoyo intentamos entender el fenómeno de la violencia policial, en algún momento, después de años, que lo único que hacía éramos, bueno, procesos jurídicos contra policías, bueno, no, y también hacíamos educación en derechos humanos, pero llegó un momento que nos vimos en la necesidad de entender un poco más la historia de la policía en Venezuela. Y nos fuimos a estudiar la historia de la policía en Venezuela, la temporalidad, la historicidad de la policía en Venezuela, y nos encontramos con que a partir de una ley, de un decreto, creo, del tiempo de Caldera, todas las instituciones policiales en Venezuela eran formadas y dirigidas por militares. Eso tiene que ver con la institución, pero tiene que ver también con la historicidad. Fíjense, la relación entre dos categorías. Entonces, claro, ahí fuimos a entender el sistema de valores instalado en la cultura institucional de la policía tenía que ver con una cultura militarizada. Y eso afectaba las prácticas policiales. ¿Por qué? Porque una policía que es formada y dirigida en lógica militar se encuentra con el ciudadano
como se encuentran los militares. Los militares son formados para encontrarse no con el ciudadano, son formados para y existen para formarse, pero se forman para encontrarse con el enemigo, porque la lógica militar es otra. Un policía, estoy simplificando mucho, evidentemente, un policía formado en clave militar se forma para encontrarse con el ciudadano como su enemigo. Eso tiene que ver con la cultura institucional y eso tiene que ver con la historia de la policía. Entonces, eso tiene que ver con instituciones y tiene que ver con temporalidad e historicidad. Si yo no hago ese análisis, no sé por qué la policía, bueno, no digo que eso lo explique todo, evidentemente, pero parte de la complejidad de la violencia policial en Venezuela tiene que ver con la propia historia de la policía en Venezuela. O siguiendo en este eje material o pragmático, porque tenemos la temporalidad, pero también tenemos las relaciones sociales de producción. Estoy usando en toda esta explicación dos casos muy concretos, el caso de las organizaciones que trabajan con violencia policial y organizaciones que trabajan con trabajo infantil, pero ambas luchas no se dan en abstracto, se dan en el muy concreto mundo capitalista. Entonces, bueno, luchar por el trabajo, para que el trabajo sea en condiciones de vida digna, eso se da en contra de las lógicas capitalistas. Y preguntarse por la violencia policial es también preguntarse por cuál es la función de la policía en el marco del capitalismo. Si ustedes van a analizar las prácticas policiales, están orientadas a la lógica de la protección de la propiedad privada o de los grupos de poder político privado. Porque bueno, también sabemos que la policía termina funcionando como el brazo armado de los cuerpos políticos particulares, de los grupos políticos particulares, muchas veces. Pero bueno, yo no puedo hacer abstracción, si yo quiero entender una lucha concreta, de que esa lucha concreta y que la violación a la que nos estamos enfrentando ocurre en el marco del sistema capitalista. Entonces, ¿cuál es la relación o la explicación, el vínculo de esa violación a partir del hecho de que estamos en una sociedad capitalista? Va a ser muy jodido intentar desmontar el sistema capitalista, pero por lo menos tenemos que intentar entenderlo y entender nuestra lucha en el marco de esa realidad. Siguiendo en el eje pragmático, bueno, tenemos nuestras propias luchas, las prácticas sociales. ¿Cuáles son las prácticas sociales que ocurren en relación con la lucha que estamos llevando adelante? Y ahí lo interesante es que no solo debemos dar cuenta de las prácticas a favor del derecho, sino también de las prácticas en contra del derecho. Pensemos en las prácticas sociales a favor del derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo sin que eso sea penado por la ley. Bueno, hay prácticas sociales por la despenalización del aborto, porque tenemos una legislación que todavía es condenatoria del aborto en Venezuela, por ejemplo, pero es que también hay prácticas sociales a favor de la manutención de esa prohibición. Bueno, porque por un lado estarán grupos feministas, pero por otro lado están grupos pro vida. Entonces yo tengo que hacer análisis de esa complejidad de prácticas sociales en torno a la lucha en la que estamos implicados. Ya expliqué la categoría disposición, pero fíjense, aquí está una categoría interesante, que es la categoría desarrollo. Yo les soy sincero, la primera vez que yo fui a leer El Diamante, yo no entendía muy bien por qué Joaquín había propuesto la categoría de desarrollo para analizar las prácticas de lucha. Y solo lo fui a entender mejor cuando me puse a estudiar o a aplicar el diamante a procesos, por ejemplo, por el derecho a la tierra en luchas campesinas o por el derecho al territorio de pueblos indígenas. En el caso del derecho al territorio de pueblos indígenas queda clarísimo. Nuestras constituciones podrán decir lo que quieran sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero basta que una comunidad indígena esté encima de una mina de carbón o de una mina de lo que sea, que en general las lógicas desarrollistas de nuestros gobiernos, aún de gobiernos que se dicen progresistas,
mandan al carajo los derechos constitucionales y priorizan el interés de Estado por la expropiación, porque el modelo de desarrollo es un modelo de extractivismo. Entonces, si yo no aplico, si yo no entiendo esa lógica, no voy a entender esa contradicción en las prácticas gubernamentales, que por un lado se llena la boca hablando del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero sus lógicas desarrollistas, extractivistas, hacen que priorice la extracción del mineral por encima del reconocimiento del territorio por parte de las comunidades indígenas o del derecho al medio ambiente. Pensemos, por ejemplo, en el arco minero en Venezuela. No estoy negando que eso es que hay un conflicto ahí, porque bueno, al mismo tiempo, si yo quiero satisfacer derechos sociales, tengo que tener recursos para cubrir demandas sociales por parte de la población. Bueno, pero por lo menos asumamos la complejidad de la lucha, las contradicciones que están implicadas, para poder entender todo lo que está en juego para llevar adelante esas prácticas. Bueno, y por último están las... Déjenme volver aquí al PowerPoint. Por último están las fuerzas productivas ya en relación con las relaciones sociales de producción para explicar entonces el marco, digamos, del sistema económico, ¿no? Entonces, fíjense, son 12 categorías, pero yo voy a insistir en que puede que haya categorías que sean más, para una determinada lucha, que sean más prácticas, más útiles, y otras que lo sean menos. Entonces yo digamos, he hecho un breve repaso por las 12. Vamos entonces a dar una paradita aquí para escucharles un poco cómo se sienten con las 12 categorías y luego retomamos con la exposición. Marta. Ajá, bueno, Manuel, súper interesante, ¿no? Mira, ¿podrías volver a la imagen del diamante para que mi pregunta pueda ser mejor entendida, porfis? Cónchale, Marta, no me quieres ver, qué cosa. Pero bueno, todo Te bien, no sigo importa. viendo, te sigo viendo Yo en te el entiendo, yo cuadrito te entiendo. arriba. Te sigo viendo en el cuadrito arriba. Mira, Manuel, mi pregunta es la siguiente. Entiendo por lo que ya nos has venido explicando que incluso el mismo Joaquín Herrera plantea que no, que para hacer un análisis de las luchas y del contexto en el que se dan esas luchas y del contexto de violación, no es necesario tomar todas estas categorías, sino que se pueden tomar, bueno, algunas de ellas para hacer ese análisis, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. Hay unos diamantes que tienen distinto tamaño, o digamos, podríamos decir que son unas capas, ¿no? O sea, por ejemplo, la que está, la primera, que es espacio, desarrollo, valores, prácticas, ¿no? Luego viene una posición, disposición, narración, temporalidad, historicidad y la de afuera. Mi pregunta es, digamos, dentro de la propuesta metodológica se prevé que las categorías que se tomen sean estas categorías que están, digamos, relacionadas en el diamante o, digamos, tú podrías tomar teorías con disposición y relaciones sociales de producción. Estoy poniendo un Sí, ejemplo, ¿no? O sea, digamos que no necesariamente esa ubicación en la que está en el diamante determina ni condiciona la propuesta metodológica del análisis, ¿sí? La primera pregunta. Y la segunda, relacionada con ella, es si, aunque puedas tomarlo de manera, digamos, diferente a la que está prevista, ese relacionamiento en el diamante tiene alguna razón, ¿no? O sea, es decir, si hay alguna razón por la que teorías, fuerzas productivas, instituciones, relaciones sociales de producción están en el último eje, tiene que ver con la estructura o con la superestructura, ¿no? Es decir, si posición, disposición, narración, temporalidad responde, o sea, si cada capa responde a una dimensión específica. No sé ok. si me hice entender. Sí, te explicaste muy bien. Fíjate, déjame, voy a buscar
buscar aquí en el... Ok. Voy a compartirles. Esperen un momentito. Voy a parar esta imagen y les voy a compartir un video ahora para responder un poco gráficamente a lo que Marta plantea y después les cuento una cosa. Un momentito, a ver si lo consigo aquí. Un momentito. ¿Ven lo del diamante ético? Elementos para una pedagogía Sí. crítica. Sí, ok. Lo que no tiene sonido, Manuel, Ah, ¿no tiene pareciera. sonido? ¿No? No se está escuchando el video. Se ve, pero no se escucha. Sí, es que ya. Oye, eso no sé cómo hacerlo entonces para que se escuche. Pero saben que no importa, porque la Nos lo verdad es que la manda. música es una música de fondo, así, Ah, música papam, papam, papam. ok, Pero no, ok. no tiene mucha... Fíjense, ese video lo hizo un procurador de aquí de Brasil que estaba intentando, aplicó el diamante en una tesis de doctorado. Y entonces hizo ese video para su defensa de doctorado. Pero realmente, ¿por qué lo puse? Porque es que, claro, la pregunta de Marta responde al problema de que el diamante que les estaba mostrando antes está en dos dimensiones. Y entonces parece que hay uno que se relaciona más que otro, pero no, en realidad no es así. En realidad es una figura tridimensional, y por eso el video, ¿no? Para que vieran que casi quedaba para ver cualquiera con cualquiera. O sea, el interés de Joaquín era que cualquier categoría, pero hay que hacerlo aplicado a cada caso concreto, a cada lucha concreta, a ver, bueno, en mi caso identifico una relación, qué sé yo, de institución con valores, o de institución con historicidad, o de institución con relaciones sociales de producción. Entonces, no es que hay relaciones que son más fuertes y menos fuertes. Lo importante es lo que la propuesta sería, ahí hay 12 propuestas de categorías analíticas, 12, hacer un primer ejercicio de análisis con cada una de las 12 para ver cuáles son las 3 categorías más potentes para la lucha concreta que estoy analizando. Y digo 3 porque incluso Joaquín lo que decía es que para una tesis de doctorado, imagínense, que va a generar un documento de 400 páginas, con 3 categorías era suficiente. Porque él dice, el riesgo que corremos si aplicamos el análisis a si nos quedamos en las 12 categorías, es que hagamos análisis muy superficiales. Él dice, hagamos un primer análisis, sí, con las 12 categorías para evaluar, porque de repente aparecen cosas que ni habíamos pensado al aplicar una categoría desde la cual que nunca habíamos aplicado para pensar la lucha. Y entonces vemos una potencialidad en una categoría que nunca habíamos aplicado. Pero bueno, identifiquemos esas, hacemos un primer análisis con las 12 categorías, vemos cuáles son las 3, 4 categorías más potentes, más fértiles para el análisis. Y luego, con esas 3, 4 categorías, ahí nos afincamos y vamos a fondo. Y ahí, en ese ir a fondo, lo que podemos es
pensar cada una de esas 3, 4 categorías en relación con las otras. Mira, vi la importancia de la categoría prácticas sociales. Bueno, pero fíjense, si yo pienso prácticas sociales en relación con, qué sé yo, valores, me doy cuenta que ahí hay una relación importante que me va a ayudar a entender el fenómeno que estoy analizando. Entonces, no hay ninguna prioridad, Marta, para responder a tu pregunta, no hay ninguna prioridad de relación. Lo importante es intentar ver en relación, porque es que el problema, con eso aquí lo que estaba intentando era superar el problema del conocimiento moderno occidental, que es un conocimiento fragmentado. Entonces yo pienso ahora solo las instituciones, o pienso ahora, o sea, estoy pensando la ley y me quedo solo en pensar la ley. No, pero es que cuando yo voy a pensar la ley y la relaciono con la historicidad, veo que esa ley surgió en un determinado contexto que responde a un momento en que el problema era tal y cual, en que los actores políticos eran tales y cuales, y luego eso cambió y ahora tenemos otros actores políticos y puede que cambie la ley si yo hago una estrategia de cabildeo en el Parlamento, por ejemplo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo interesante es, después de aplicar las 12 categorías, identificar 3 o 4 y profundizar en el análisis de esas 3 o 4, es comprendiendo los problemas que están implicados en la lucha, entonces un segundo paso, o un tercer paso, primero las 12, después 3 o 4, el tercer paso es, bueno, con lo que apareció en el análisis, ¿cuáles son las estrategias que puedo aplicar para superar esos problemas o para atender a eso que surgió en el análisis? Que es el tercer paso. Entonces, claro, yo identifico que hay un trabajo que necesita ser hecho en materia de desmontar narrativas que están circulando en la sociedad y que afectan contrario a mi lucha. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a montarme en una estrategia de medios, voy a montarme en una estrategia de redes sociales, voy a montarme a intentar intervenir en los textos escolares, qué sé yo. Distintas estrategias para responder a un elemento que apareció gracias al análisis hecho a partir de esas categorías. Pero no hay ninguna prioridad de una categoría sobre otra, a priori no hay ninguna prioridad, y no hay necesariamente que tienen que ser solo del eje semántico, solo del eje pragmático, o necesariamente una de aquí y una de allá, no. Por eso lo tridimensional ayuda a ver que está todo relacionado con todo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, pregunta o duda a partir de la exposición muy rápida? No me detuve en el análisis de cada uno porque, bueno, lo tienen en los textos, ahí lo van a poder ver con más calma. Julio. Bueno, efectivamente no es rígido, es una cosa dinámica. Entonces, por lo tanto, yo le doy la vuelta como yo quiera, yo pongo las cosas donde yo quiera, dependiendo de lo que esté trabajando, averiguando, discutiendo, debatiendo, etcétera. Y sí me parece importante ese apunte que tú haces de que no se trata de llenar un formulario y llenar las 12 cosas, porque eso hay que hacerlo así, porque es así, sino que, o sea, yo voy dinámicamente, dialécticamente, viendo qué es lo más fuerte, qué es lo más poderoso, como dijiste tú, y entonces me quedo con lo que puede incluso ser un pivote para lo demás. Es decir, esas son estrategias que se usan en otros esquemas donde yo me puedo quedar con 2 o 3 cosas que son el pivote que dinamiza el resto de las cosas. Ahorita no tengo un ejemplo porque no he usado la herramienta, pero qué sé yo, cualquiera pudiéramos aplicarle como un pivote que dinamiza todo el resto de las cosas. Por ejemplo, a lo mejor si agarramos el ejemplo de nuevo de niños, niñas, adolescentes, trabajadores, a lo mejor el tema de qué pasa en el mercado, de las relaciones sociales de producción, o dónde se está produciendo, por ejemplo, el tema del trabajo, o de lo que dicen normalmente que es el trabajo infantil y dónde se está produciendo el trabajo digno. Entonces, son contrastes que yo pudiera hacer, pero entonces enfocado en ese tema de relaciones de producción y fuerzas productivas, por ejemplo, que son los extremos del eje material. Y a raíz de eso, o en torno a eso, empiezo a edificar los valores, los territorios donde estas cosas se dan, etcétera, dependiendo de lo que a mí me interese. Así lo veo. Es exactamente así, Julio. Yo creo que el punto de partida es insistir en que el diamante es una herramienta. Y por tanto yo
primero, la herramienta la uso o no la uso dependiendo de si me es útil, porque no es ningún libro sagrado. Y segundo, la uso y la aplico, la modifico también para que me sea más útil. Incluso el propio Joaquín, así como decía que la idea de 3 o 4 categorías, no las 12, también decía, puede que haya una categoría que esté aquí, que a ustedes no les sea útil, y puede que haya una categoría que no esté aquí y que producto de tu propia práctica te consideres interesante incorporar como categoría analítica. Y entonces perfectamente válido también. ¿Ves? Así que buenísimo. Ángel. Hola, hola a todos. Bueno, a mí me pareció bien interesante los elementos que están colocados ahí en la herramienta y sobre todo porque vienen de alguna manera a dar respuesta o a complementar digamos, las herramientas metodológicas que uno viene desarrollando hace muchos años con el tema de la educación popular, partiendo, por ejemplo, de los esquemas que uno ya ha desarrollado para el análisis de la acción transformadora, todos estos métodos de investigación-acción, la metodología clásica, por ejemplo, de la HOC, de la acción católica, del ver, jugar, actuar, evaluar, celebrar. Entonces, pero ahí me parece que la herramienta que se propone da como más elementos para el análisis, que muchas veces en la falta del análisis del contexto, de la realidad en donde nosotros estamos inmersos, y la debilidad que muchas veces se tiene es lo que permite que las acciones sean muy limitadas, o que las acciones que estamos desarrollando con los sujetos estén más focalizadas en un contexto y no tomen en cuenta otros elementos del contexto, de la historicidad, del territorio, como tú lo estás diciendo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que estabas hablando de cuando uno desarrolla trabajo social en diferentes contextos. Sea, sabemos que no es igual el proceso de acompañamiento y de lucha, inclusive de la propuesta, en el caso nuestro, de defensa del trabajo digno en el contexto agrícola donde todos los chamos trabajan, donde hay una cultura del trabajo histórica, que es parte de la dinámica. Como dicen aquí en Sanare, raro es el que no trabaja, es un haragán, para utilizar el término en Sanare, pero en contextos más urbanos no lo es. Entonces, esos elementos que el diamante coloca nos permiten entender y, digamos, desarrollar el análisis de los contextos, tomando en cuenta todas esas propuestas que están ahí, que se entrecruzan, etcétera, etcétera. Me parece bien interesante. Ahora es un desafío, ciertamente para nosotros, la aplicación. Y eso va, digamos, se va a desarrollar en la medida que analicemos, que lo podamos interiorizar, que lo vamos ejercitando justamente en las prácticas que estamos desarrollando en nuestro territorio. Excelente, Ángel. Sí, yo insistiría en que la idea del diamante es apropiarnos de los análisis contextuales, o sea, que el análisis se haga en contexto. Porque no es, bueno, que quiero ver el problema del trabajo infantil en América Latina, no. El diamante no te ayuda para eso porque son realidades muy distintas. Hay que pensarlo de manera lo más acotado posible en el espacio, en el tiempo y en la lucha. No es, la situación de la niñez. No, la situación de la niñez, ¿en qué? En materia del trabajo, en relación a violencia intrafamiliar, en relación a salud, lo más acotado posible porque es para analizar procesos sociohistóricos, es recuperación de contextos sociohistóricos para pensar las estrategias de lucha y me alegra, Ángel, que digas que ayuda a pensar en otras, porque es que si no, lo que a veces ocurre en nuestras organizaciones es que hay como prácticas que ya están en el sentido común. Yo trabajo con violencia policial, entonces voy a trabajar en atención jurídica y en tal cosa. Y no pensamos que puede que haya necesidad de atender a otras dimensiones del problema, porque bueno, porque inercialmente estamos reproduciendo una práctica que históricamente y que puede que hizo mucho sentido en otro momento, pero que un análisis más complejo abre puertas para atender a otras dimensiones del problema o dimensiones que no estuvieron en un origen y que luego se constituyeron. Entonces creo que la idea es exactamente eso, dar cuenta de la complejidad de lo real para definir las causas estructurales que están presentes para luego definir estrategias de lucha para atender a esas causas. Esa es la idea, precisamente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o duda? ¿O desacuerdo o reflexión?
Manuel, o sea, como una pregunta que me surge a partir de esto último que estás diciendo es, o sea, me queda muy claro que el trabajo de, digamos, de analizar la lucha tiene un componente local o contextualizado en luchas muy concretas, y parte de allí, o sea, me parece que esa es su riqueza, pero al analizar, digamos, en la dimensión ya, digamos, regional de la plataforma, de lo que serían, digamos, convertir todos esos procesos de lucha también como en exigencias que trasciendan lo local o la microlucha, ¿cómo nos pensamos la herramienta desde allí? O sea, ¿cómo la herramienta nos puede ayudar a pensarnos también en esa dimensión que es un poco más, Sí, más regional. más estratégica, más regional, más, ajá. Es que fíjate, las luchas se dan en cada contexto, pero luego las estrategias pueden ser estrategias regionales. Porque, por ejemplo, la plataforma, incluso desde nuestro surgimiento en Bogotá, ya decíamos la importancia del intercambio de experiencias y de herramientas, del aprendizaje que hemos tenido. Y ahí va a ser interesante, quiero trabajar con medios. Bueno, que trabajar con medios, eso puede tener un nivel, puede responder a un contexto muy local, pero la estrategia puede ser regional, porque yo puedo entonces aprovechar la experiencia, qué sé yo, que en Ecuador o que en Colombia tienen en el trabajo con medios para aprender, bueno, cómo puedo trabajar con medios o procesos de educación. Yo quiero implementar y puedo aprovecharme del intercambio regional. Entonces, lo que digo es verdad que hay luchas que tienen proximidades en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, y ahí de repente valdría la pena identificar causas estructurales de carácter regional también. Pero donde me queda más claro es más que en las causas, que también lo son regionales, en las estrategias. Cómo la plataforma puede servirnos para fortalecernos en las estrategias con carácter regional. Porque, por ejemplo, una acción urgente. Bueno, una acción urgente va a atender no una causa estructural, va a atender fundamentalmente una consecuencia o una manifestación del problema, una violación de un abuso policial que están agrediendo a unos compañeros. Bueno, ahí evidentemente yo no estoy atendiendo una causa, no estoy atendiendo tanto una causa, sino una expresión de la violación, una acción concreta que atenta contra la seguridad de un compañero, y ahí la estrategia es de carácter regional. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que necesito es implementar una campaña de medios, porque necesito desmontar una determinada narrativa o un determinado discurso, bueno, yo ahí puedo aprovecharme de la experiencia de otros compañeros en otros contextos. Ahí ya, aunque yo luego lo aplique en mi territorio, pues eso no significa desconocer todo el acumulado que en otros contextos también han surgido. Otra cosa distinta es si ya la plataforma como plataforma define un objetivo regional de lucha. Queremos una convención interamericana, qué sé yo, de organizaciones populares de derechos humanos. Qué sé yo, ahí bueno, ahí podremos ya definir, tendremos que hacer análisis más regionales también. Pero donde me queda más clara la respuesta a tu pregunta es en el tema de cómo las estrategias de respuesta pueden ser tanto en el nivel local como en el nivel regional. ¿Sí? Sí, chévere. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces, Ángel. No, un poco para complementar lo que te estabas diciendo en relación a las estrategias que pueden ser regionales, pero yo creo que también, por ejemplo, con el tema, el ejemplo que ponía de las narrativas, si nosotros que somos diferentes, diversas organizaciones que trabajan con diversos actores, sujetos, y entonces identificamos narrativas que puedan ser, que nos afecten, digamos, a mujeres, a infancias o a poblaciones afrodescendientes, entonces la estrategia puede ir centrada justamente a cómo desarrollamos una estrategia frente a una narrativa que sustenta un discurso que es contrario a la lucha que nosotros estamos haciendo.
a lo mejor no en todas, pero ahí puede ser de repente interesante de herramienta para la unificación de estrategias en función de trabajar narrativas que afectan Claro. a diferentes luchas, pero que digamos que de alguna manera identificamos que nos afectan en los sectores que cada una de las organizaciones estamos trabajando. Pensando un poco a la pregunta de Ana y lo que tú acabas de aportar sobre el tema de la unificación de estrategias ya en un plano más regional. Sí. No, y además a veces hay análisis de lucha en que coincidimos. Oye, tenemos el mismo problema y identificamos la misma causa. Bueno, entonces podemos definir una estrategia tanto a nivel local como a nivel regional, porque estamos atendiendo un problema que nos afecta a todos, porque bueno, porque en eso la historia de América Latina, pues en algunas cosas son muy parecidas en un país que en otro, ¿no? Entonces, también hay las causas, pueden, siendo regionales, pueden también, podemos implementar estrategias también regionales, y ahí la plataforma, pues, sin duda es una fortaleza para hacerlo. Chévere. Bueno, compañeros, entonces, hasta aquí la presentación de la herramienta, que les recuerdo, la idea era ofrecerles una herramienta concreta que ayude a aterrizar, a concretizar en nuestras prácticas todo esto que hemos venido conversando sobre derechos humanos desde una perspectiva crítica. Porque, bueno, queda claro que es un análisis de carácter materialista para ver las luchas en el territorio con los actores concretos y para transformaciones sociales a partir de esa realidad concreta, incluso evaluando las teorías y todo a partir de lo que ayude para la transformación social. Dicho esto, fíjense, ¿cuál es hoy es la última jornada de nuestro curso y como quedó claro desde el principio, el curso tenía dos componentes, digamos. Por una parte teníamos las jornadas, las 5 jornadas que hoy cierran, pero el curso tiene también un trabajo final. Y ese trabajo final, lo que les proponemos como trabajo final es exactamente que apliquen la herramienta del diamante a una lucha, no a las luchas, sino a una lucha concreta que esté siendo llevada adelante por sus organizaciones. Entonces, claro, el trabajo no es individual, sino que es por organización. Si hay 3, 4 personas haciendo el curso de la misma organización, la idea es que hagan un trabajo por organización, en colectivo. Siguiendo esos 3 pasos. Primero, una revisión de las 12 categorías, identifican 3 o 4 categorías, profundizan en el análisis a partir de esas 3, 4 categorías, y después identifiquen estrategias para atender al resultado de ese análisis de las 3, 4 categorías. A ver, entendemos que incluso para el trabajo final no van a tener todo el tiempo que sería ideal tener para profundizar en el análisis. Porque, por ejemplo, lo ideal sería, bueno, yo identifico que hay necesidad de analizar los discursos. Bueno, yo quiero aplicar una herramienta metodológica particular de análisis del discurso. No va a ser tan complicado el trabajo final. Va a ser una revisión más rápida de las categorías, de las 12 categorías, identifican 3 o 4 y profundizan en el análisis de esas 3 o 4 y luego definen estrategias en respuesta. La idea es, nosotros le vamos a compartir ahora en el chat digamos, la consigna para el trabajo final, pero la idea es que ustedes tengan hasta el 24 de junio para hacer ese trabajo final y que entonces nos lo compartan. Les vamos a pasar por escrito el textico con toda esta consigna de trabajo final, pero solo para que les quede claro ahora y para ver si queda suficientemente claro. La idea es que el 24 de junio entreguen el trabajo final y el 8 de julio tengamos una sesión para poner en común los resultados de ese trabajo final. ¿Qué les pedimos? Que sobre todo en el análisis, puesto que esto es un curso hecho en el marco de la plataforma. Entonces, a la hora de identificar la lucha y sobre todo de pensar luego las estrategias, intensifiquen luchas donde crean que la plataforma puede tener alguna, digamos, potencialidad y también a la hora de pensar estrategias que también sobre todo intensifiquen las estrategias de carácter, digamos, regional.
porque así entonces, eso para el trabajo. El trabajo puede que sea unas 5 o 6 páginas, no más. Entonces, el 8 de julio, la idea es que nos convoquemos todos y todas, incluso no solo todos y todas los que hemos hecho el curso, sino que la idea es invitar a todo el mundo de la plataforma para poner en común nuestros análisis y nuestras estrategias plataformísticas para compartir entonces ese resultado. No sé si quedó claro la propuesta de implementación del trabajo final en grupo, es decir, por organizaciones, hasta el 24 de junio y luego un encuentro el 8 de julio para poner en común, pero a la hora de escoger la lucha concreta a la que van a aplicar en la herramienta del diamante, piensen ya en luchas donde quizás la plataforma tenga una mayor posibilidad de actuar y también a la hora, hecho el análisis, a la hora de pensar las estrategias, no dejen de lado las estrategias de carácter regional vía plataforma. Esa es la idea del trabajo final que les proponemos y la idea es que nos lo compartan a través de un correo electrónico que va a estar registrado en la consigna que les vamos a pasar a través del grupo de WhatsApp. ¿Quedó clara la propuesta del trabajo final? ¿Alguna duda, algún comentario? Yo quisiera, Manuel, complementar un poco con lo que acabas de plantear, ¿no? Compartir con las compañeras y con los compañeros que además de manera muy comprometida se han mantenido durante las 5 sesiones de este curso, que siempre para nosotras y para Manuel fue como muy importante que este curso no fuera solamente, digamos, un espacio de encuentro y de reflexión en torno al pensamiento crítico de derechos humanos, sino siendo consistentes con ese pensamiento crítico, cómo esa reflexión nos lleva a la acción y cómo las reflexiones que hemos generado aquí y seguramente muchas otras que se irán dando pueden contribuir a fortalecer ese espacio de articulación que consideramos tan importante como es la plataforma nuestra americana, ¿no? Nosotros en Colombia, digamos, nos dimos un plan de acción que aunque intentamos que fuera minimalista, aún así desbordó nuestras posibilidades reales. Entonces, bueno, digamos que también este esfuerzo es un esfuerzo que está buscando otros caminos para reactivar, fortalecer y potenciar esa plataforma nuestra americana. Eh, creemos digamos, con mucha fuerza que los tiempos que se nos vienen son unos tiempos que nos exigen estar juntos, que nos exigen articularnos, luchar unidas y unidos y creemos que entonces ese esfuerzo no debería perderse y que deberíamos poder buscar caminos que nos permitan potenciarlo. Y justamente por ello nos parecía que, bueno, si es difícil empujar procesos nuevos, tal vez podamos acompañarnos y fortalecer los procesos que ya venimos impulsando desde nuestras organizaciones. Así que la invitación es a que más allá de la reflexión teórica, política y conceptual, sobre todo aquí, es también muy importante la reflexión hacia las estrategias y que, como ya planteó Manuel, sean unas estrategias principalmente, por supuesto, que también haya una reflexión en torno a qué podemos hacer a lo interno de nuestras organizaciones, pero nos gustaría que sobre todo la reflexión esté centrada en lo que podemos impulsar de manera articulada desde ese espacio de la plataforma. Y como lo planteaba Manuel, invitar a los demás compañeros y organizaciones que hacen parte de la plataforma y que no hicieron parte de este curso a que nos escuchen, a que escuchen las reflexiones y que también escuchen, digamos, las invitaciones de articulación que surgen a partir de este proceso reflexivo, ¿no? Así que, bueno, ánimo, ojalá se monten en esta aventura de escribir y además de pensar estrategias y podamos construir este camino. Listo. Sí, a ver, Julio pregunta si está solo y tal. Bueno, la idea, claro, si está solo, como la idea es que hagamos análisis a partir de las luchas en las que estamos implicados, Julio.
Entonces, cuando hay una sola persona por organización, pues esa persona hace el análisis de la lucha de su organización. O incluso sería interesante si logras involucrar a otras personas de tu organización, aunque no hayan hecho el curso. También es válido. O sea, lo importante es aplicar la herramienta para pensar en la lucha en la que estás, una de las luchas en la que estás implicado. Entonces, el video que pasé está en YouTube. Ustedes ponen Diamante Ético en YouTube y ahí les aparece el videito. ¿Ok? Les vamos a compartir el PowerPoint y bueno, ya ustedes tienen el libro La Reinvención. En el capítulo 5 están explicados con más detalle las categorías del diamante y les vamos a compartir un material que resume un poco también el tema del diamante. Entonces, por ejemplo, Thais Rodríguez, que pidió la palabra, ya te damos la palabra, Thais. Si no hay otras personas de tu organización, podrías hacerla con gente de tu organización, aunque no hayan hecho el curso, en la medida en que se apropien la herramienta. Pero más que, porque es que lo que no queremos es que cada uno tenga que aplicar la herramienta a luchas en las que no esté implicado, sino que lo interesante es que la apliquemos a la lucha. Y lo interesante es hacerlo en colectivo, entonces busquemos gente de nuestra organización para hacer la aplicación del diamante. Thais. Ahora no sé cómo bajar la mano, pero bueno, agradezco mucho la explicación, fue muy pedagógica, entendí, asumo que no había hecho la lectura previa y por eso estaba ahí callada, solo anotando, anotando. Y bueno, con esta explicación me quedó claro, aunque obviamente voy a profundizar ahora, me voy a poner al día. Quería decirles que, bueno, pensando en cómo hacer un ejercicio integrador, o sea, de articulación, yo creo que una lucha importante, aunque no es de nuestra vinculación directa porque no está en alguno de nuestros territorios, pero que nos atraviesa a todos, la sensibilidad es el tema de Palestina. Yo creo que como plataforma pudiéramos ya, yo sé que se escribió un comunicado donde se tocó el tema como un punto, pero de repente pudiéramos fomentar que se cree una posición al respecto en términos de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, ahora se está haciendo un encuentro, yo nunca había escuchado sobre eso, parece que tienen varias ediciones en Oslo de derechos humanos, pero es obviamente una cosa de derecha, donde se critica y me imagino que con algo de legitimidad las violaciones de los derechos humanos de gobierno que se hacen llamar de izquierda, pero bueno, esto realmente es como parte del secuestro que denunciábamos desde las derechas sobre el tema de derechos humanos. Estaba viendo allí lo que se debate, las ponencias incluso, y pues no se habla de Palestina. Incluso hay posiciones en solidaridad con Israel, al menos lo que yo vi. Entonces, yo creo que es importante, yo no tengo referencia de que se esté agrupando otra plataforma de izquierda sobre derechos humanos en América Latina, que sería importante que, no sé, intentáramos propiciar alguna articulación a partir de allí. Eso es lo que quería decir. Ahí sin duda, bueno, es un tema súper doloroso y sí, yo creo que sería un tema en el cual tendríamos consenso de la importancia de hacer algo. Yo no sé si cuando tengamos esta reunión de poner en común las estrategias, retomamos ese debate para poder, porque es que claro, aquí esto ni siquiera es una reunión de toda la plataforma, es de un grupo y yo creo que ese es un tema que merece ser discutido con la plataforma como un todo. Incluso te sugiero, sí, porque es verdad que todavía va a pasar un tiempo hasta esa reunión del 8 de julio, casi que un mes, lo que te propongo es que en el propio chat de la plataforma intentes movilizar una reunión que lo podamos conversar antes. Y si no lo conversamos antes, en la reunión del 8 de julio lo retomemos. No sé, Marta, Ana o los demás compañeros y compañeras cómo lo ven, porque esto ya se sale del tema del trabajo final y del curso, sino que es muy importante lo que te está proponiendo, pero es un llamado a la plataforma como plataforma, pues. ¿Sí?
Está bien, ¿sí? sí. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda en relación al trabajo final? Bueno, entonces les compartiremos, como les decía, un material de resumen del diamante y ya ustedes tienen el libro La Reinvención, el capítulo 5 se explica con más detalle las categorías y les vamos a compartir también el PowerPoint. Y con eso, y les vamos a compartir la consigna del trabajo final por escrito también para que no queden dudas. Bueno, le paso entonces ahora la palabra a Ana y a Marta para hacer un ejercicio de evaluación del curso. Anita, ¿quieres empezar? Bueno, pero ¿me escuchan? Sí. Ah, porque yo antes hablé y no me escucharon, qué raro. Este, ¿Será que bueno, sí, hablaste mentalmente? no, cuando estábamos hablando de lo de Palestina. A ver, sí, bueno, la idea es hacer en este momento un pequeño balance de qué les ha parecido el curso, pero a la vez les vamos a enviar también al chat un Google Form donde pueden explayarse más. O sea, le queremos invitarles pues, a que nos respondan un cuestionario evaluativo muy sencillo, muy corto, no les va a quitar mucho tiempo, que nos permita sobre todo enriquecer con propuestas y con las opiniones de ustedes y con lo que hayan sentido y visto a lo largo del grupo, que nos permita enriquecer esta propuesta de curso como una propuesta que también se pueda seguir dando y profundizando como parte de las acciones de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, sería evaluar en este momento a partir de, bueno, cómo sienten ustedes que hace un pequeño balance, ¿no? De lo que fue el curso, qué cuestiones nos pueden decir de manera general. Sería muy chévere que todas y todos dijeran algo, de cómo sintieron el curso y luego entonces les haríamos llegar esa encuestica. No sé, Martalia. Está dicho, todo está dicho. Adelante, Ángel. Bien, sí, bien concreto. Yo creo que el desarrollo del curso se planteó según los criterios que se venían discutiendo ya desde el encuentro de Bogotá y después de lo que logramos conversar en la comisión encargada de montar la propuesta del curso. Me pareció que, bueno, hay por supuesto dificultades cuando se trata de un espacio virtual, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en Venezuela. Y eso seguramente, bueno, determinó que en algunos espacios había 15, 20, 10, pero eso, digamos, entra en la lógica de hacer estos eventos virtuales. Yo creo que justamente siendo un evento virtual, más bien, en mi caso, pues lo que yo considero es que rompió las expectativas, buen contenido, buenas lecturas, los espacios en donde, bueno, Manuel haciendo introducciones, pues nos daba el derecho de palabra para nosotros analizar, hacer nuestros propios aportes. En términos generales, yo evalúo muy positivo la propuesta. Gracias, Ángel. ¿Alguien más quisiera compartirnos sus observaciones, su balance de este curso? Sobre todo, además, también nos interesa mucho que nos digan cómo podemos hacerlo mejor en la próxima. Dale, Julio, tienes la palabra. Bueno, yo me perdí, creo que uno, y lo lamento, porque estaba, bueno, tuve que hacer otra cosa y no pude estar. Pero lo que yo vi me pareció primero bastante coherente, o sea, bastante bien estructurado, porque partimos, como quien dice, de esa teoría del pensamiento crítico, un poco como hurgando, pues, de qué se basa esta visión contrahegemónica y alternativa del ejercicio y de la concepción y del ejercicio de los derechos humanos. Entonces me pareció y con la de hoy se pone la guinda en la torta, es decir, porque bueno, ajá, tú puedes seguir discutiendo toda la vida sobre
cómo lo quieres hacer diferente y por qué lo quieres hacer diferente y para qué lo quieres hacer diferente, pero cómo lo haces diferente. Entonces, creo que lo de hoy fue bastante útil porque rompe un poco con el paradigma este de que enfoquemos los derechos solo desde el punto de vista legal o de reivindicación frente a instituciones, sino que supone cuestionar todo el orden, o sea, todos los elementos que gravitan en la sociedad, incluso incorpora perspectivas históricas, incluso cuestiones territoriales, o sea, yo creo que la herramienta de hoy completó, como dije, la estructura positiva que tuvo el contenido, ¿no? Y bueno, la metodología, yo creo que Manuel ha sido un buen facilitador, excelente en la manera como, hasta cuando hace silencio, porque provoca bueno, que la gente se mueva. Lamentablemente, el tema de la modalidad virtual, bueno, conspira las condiciones que tenemos, pero bueno, los videos existen, se cuelgan, entonces tú los puedes usar y puede haber mayor interacción en WhatsApp. Lo que pasa es que, bueno, todos estamos copados de cosas y nos cuesta, ¿no? Por eso estos cursos, si es de la mejora, yo pienso que la duración estuvo acertada, o sea, que no fuera muy largo. Incluso yo me atrevería a decir, se podría hasta reducir, si es posible, o sea, porque por la dinámica en la que estamos, o sea, tú hoy en día le pones un chamo un video y si pasa 10 segundos ya no lo ve. Entonces, con nosotros, que aunque ya estamos educados de otra manera o venimos educados de otra manera, también ya vamos entrando en esa lógica de que si esta cosa ya se alarga mucho, ya se me caen las ganas, ¿no? Y no solo porque no quiera o porque no me interese o me fastidie, sino porque tengo muchas cosas. Y es la naturaleza de todos los que hemos estado aquí, creo yo, e incluso de los que no han estado más o los que se han retirado. Que sí. Entonces, bueno, también me parece que está dejando tareas pendientes hacia adentro, es decir, que esto no se quede en cada uno de nosotros, sino que trascienda hacia las puertas, hacia adentro de las puertas de la organización, incorpore otras personas y bueno, está dando una herramienta bien chévere para eso y ojalá que podamos entonces concretar de aquí a la fecha que se dijo la posibilidad de entregar ese trabajo, que no creo que sea solo un trabajo, sino que es efectivamente una manera distinta de abordar lo que ya hacemos como trabajo, es decir, no es un trabajo adicional, sino que es buscar cómo hacer lo que estamos haciendo de otra manera o incorporando otros elementos. Eso es lo que yo observo, al menos lo que me ha quedado a mí de todo el proceso. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más? Yo quisiera también intervenir. Dale, Xiomara. Bueno, no, quería también valorar de forma muy positiva el espacio. Yo creo que fue bastante interpelante el ejercicio, sobre todo para organizaciones de derechos humanos que pareciese que a veces nos sometemos como a lo automático, ¿cierto? Como a lo cotidiano, a lo que realizamos de forma habitual, pero que no pasamos eso también por lo reflexivo, ¿sí? Como que todo el tiempo estamos cuestionándonos por la práctica, por la experiencia práctica, pero la experiencia práctica también debe pasar por lo reflexivo y estos espacios convocan a eso y provocan eso, ¿cierto? Como ponernos a pensar en torno a nuestro quehacer, a incluso interpelarlo, ¿cierto? Como que si lo estamos haciendo desde una perspectiva crítica o quizás estamos reproduciendo pues como perspectivas liberales o incluso perspectivas de los derechos humanos que lo que buscan es atender una situación concreta y no esa vocación de transformación por la que siempre nos hemos preguntado a lo largo del curso. Yo me excuso, a veces me quedaba muy difícil conectarme o incluso hacer las tareas, pero siempre quise participar de forma muy consciente de lo que estábamos abordando, entonces creo que me lo disfruté mucho, ¿cierto? Pese pues como a las limitaciones, porque bueno, en el IPC nos desborda a veces mucho el trabajo, las salidas a campo,
la misma situación de los territorios nos ha puesto también en, digamos, a atender lo inmediato y a veces era difícil. De hecho, hoy pues es festivo aquí en Colombia y también estaba un poco perdida, pero bueno, logré conectarme. Entonces, nada, yo creo que agradecer mucho este espacio, muy valioso. No me puedo mostrar porque estoy desde el computador de mi... Xiomara se dejó de oír, cerraste el micrófono. Xiomara, cerraste el micrófono cuando Aquí nos ibas estoy. a confesar desde dónde estabas. Que no te veamos es una cosa, que no La te casa. podamos ni oír, que no te podamos ni oír, ahí sí ya es demasiado. En la casa, yo creo que por allá en el fondo escuchan a mi mamá que también está teniendo su conversa con mi hermana, pero el Muy caso es bien. que nada, agradecerles, insisto, mucho este espacio, va a ser bien interesante ese ejercicio final. Aquí estaba pensando, fue pucha, cómo hacerlo, pero creo que si de pronto tengo alguna inquietud, que en el ejercicio mismo seguro aparecerán preguntas, voy a estarlos molestando por WhatsApp. Entonces, nada, muchísimas gracias. Bueno, hay una cosa que me quedé preguntándome mucho a lo largo del curso y era pues, de pronto que nos sugieran de pronto autoras. Me hubiese gustado mucho como conocer autoras que abordaran esta perspectiva como adentrarnos a otros textos también latinoamericanas, o sea, sería muy brutal. Si de pronto todavía hay chance de que nos recomienden textos, sería también interesante, o incluso en los próximos cursos, como poder ahondar, porque seguro las hay, ¿cierto? Y como explorarlas sería también interesante. Muchas gracias, Xiomara. Ajá, Manuel. Xiomara, acabé de anotar, tienes toda la razón, es un sesgo limitante de mi propio proceso de formación que estoy intentando resolver, pero ya te anoté aquí dos autoras concretas, Ariadna Esteves, que es una autora mexicana que trabaja particularmente con temas de migración de México a Estados Unidos, pero que trabaja mucho el tema de derechos humanos de una perspectiva crítica, sobre todo trabaja mucho a partir de la idea de biopolítica y necropolítica. Y también puse a Rita Segato, que es una autora argentina, pero que dio clases toda la vida aquí en Brasil, concretamente en Brasilia, y que trabaja derechos humanos, particularmente de la perspectiva de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Son dos autoras de referencia del pensamiento crítico y del pensamiento crítico en derechos humanos también. Gracias por la observación, tienes toda la razón. No, gracias a ustedes. Thais, tienes la palabra. Bueno, nada, agradecerles porque para mí fue muy enriquecedor, todas las jornadas me parecieron interesantes, me parece que Manuel explica muy bien, que es un gran profe, o sea, sí tiene como esa capacidad y pedagógica de que uno no se aburre, sino que está reflexionando por sus preguntas. Sí, esa interpelación constante. También me parecieron muy buenas las lecturas. De la última no voy a opinar porque no la leí, la voy a leer, pero el resto estuvieron muy buenas. Y bueno, a todas, a las tres, los tres, como decimos, les tres, les agradezco el esfuerzo y que esto sirva para que podamos continuar, no sé, encontrar algunas pistas, formas, excusas que nos permitan continuar. Eso. Gracias, Thais. Quiero compartir un mensaje que escribió Gina en el chat, pero que no pudo decir porque se le fue el servicio eléctrico rápidamente. Se volvió a ir el servicio eléctrico, mil disculpas, escribiré por esta vía, me encantó el curso, excelente ponente, me pareció súper dinámico, tuve mis limitaciones, tiempo y conexión, pero al final siempre logré conectarme, me voy con conocimientos que le aportan mucho a la labor que desempeñamos en la CREDAO. El trabajo final es una gran oportunidad, así lo veo, para darle una mirada más práctica y a la vez profunda a nuestro accionar. Agradecido.
Chévere. ¿Alguien más que quiera compartir? Ajá, dale, Rosa, tienes la palabra. Bueno, nada, no, yo creo que, bueno, también primeramente darles las gracias por el tiempo, muy valioso porque entendemos que las dinámicas de todos y todas acá están bastante full, ¿no? Pero nada, yo me quedo con, bueno, por supuesto comprometida con el trabajo final, pero sí quisiera como expresar esa motivación o digamos ese nutrir en el comprometerme aún más, ¿verdad? Digamos, en esta réplica de transformación y de cambios que necesita tanto la juventud, porque es bastante intenso mirarnos que a veces sentimos que solo hay pequeños espacios para encontrarnos como este, que realmente son esenciales, son valiosos. Y bueno, no digamos que la cotidianidad no forma parte de nuestra realidad, pero entendemos que la realidad necesita también un mirar profundo y que en estos espacios cuando los retomamos y nos llenamos de eso, entonces podemos continuar en esa cotidianidad mirando en dónde podemos ir siendo parte de cambios, ¿no? O propiciándolos o irlos dejando, ¿no? Y dentro digamos, de la convicción que nos mantiene en nuestras organizaciones, esto también ha fortalecido y sigue fortaleciendo la búsqueda constante de cuestionamientos. Me quedo yo con eso porque es una necesidad importante, creo, que cada vez más nos vayamos cuestionando el cómo estamos accionando, porque nuestras acciones son las que nos van justamente a dar respuesta a futuro de lo que estamos esperando construir. Entonces, si no estamos accionando bien o si no estamos evaluando nuestras acciones y revisándolas, va a ser muy difícil que podamos alcanzar lo que justo ahora nos estamos proponiendo o tengamos proyectado, ¿verdad? En esta transformación pues mundial, este mundo nuevo, ¿no? Y bueno, nada, me quedo como con eso también sabor un poquito amargo de que fue difícil como pensarnos que pudo haber, que quizás fue un curso donde pudo haber estado más jóvenes involucrados, donde más gente quizás pudo haber estado involucrada, pero entendemos que esa es la realidad también, que quizás unos quisieron estar, pero por las situaciones no pudieron, pero creo que eso también nos puede dar lectura del cómo, ¿verdad? Está el mundo moviéndose en torno a lo que estamos respondiendo como seres, ¿no? En esta sociedad y bueno, allí como esos alertas a que es importante entonces llevar el mensaje, ¿no? Poner en práctica lo que estamos desarrollando y todo lo que se nos viene y lo que tenemos encima, porque es un reto y son desafíos que siempre van a estar, pero que no podemos descansar para llevarlos y para juntar más y más compañeros y compañeras, pues. Y nada, también sí, agradecida por digamos, toda la didáctica que se desarrolló. Yo me tuve que leer muchas cosas, eso me encanta porque las lecturas me daban como que, mira, debo revisar esto, buscar esto, términos, todo eso, ¿no? Y eso pues despierta lo que decía al inicio de la intervención, ese compromiso en que es un sentir necesario de cuestionarnos cada vez más si lo que ya he aprendido, lo que estoy haciendo realmente está ya dando frutos y entonces en esa evaluación saber que falta más y que hay que continuar, pues no hay que como descansar, ¿no? Bueno, eso por allí. Muchas gracias, Rosa. Ay, ¿Alguien más? Marta, Ajá. yo quería Sí, hombre. agregar otra cosita, perdón. Ajá, claro. Bueno, una cosa que destaco mucho de este espacio también y es, digamos, a veces estos temas y entenderlos desde esta perspectiva monta a la gente como en una superioridad moral, ¿no? Y siempre yo sentí como mucha tranquilidad al preguntar o en las intervenciones y eso me gustó mucho, entonces quería como subrayarlo porque me parece muy valioso, porque a veces las organizaciones, sobre todo de izquierda, caemos en unas dinámicas eh,
que en vez de juntar, pues lo que hacen es como segregar y generar como esa, como les decía, como esa superioridad moral, y como que ya todo está dado y está dicho y no hay lugar a cuestionarnos incluso nosotros mismos, sino que ya todo está dado y bueno, no, aquí todo lo contrario, sentí como mucha tranquilidad en la pregunta, en el pensar, en el también abordar ciertos temas y quería destacar. Qué chévere, gracias, Xiomara. Yo quisiera compartir también una cosita muy puntual, además de, por supuesto, sumarme a todo lo que ya han dicho. Yo creo que algo que valoro y que resalto de manera muy significativa de este espacio es, digamos, la posibilidad de haber ampliado el número de personas de las distintas organizaciones de la plataforma que se involucraron en este espacio y que yo quisiera hacerles la invitación, ¿no? Por ejemplo, a ti, Rosa, a Marcos, que bueno, que se tuvo que desconectar, a Nelson, digamos, a un montón de personas que se compró, a Dora, que también, bueno, se tuvo que ir. Pero bueno, digamos, a decirles que ahí está ese espacio de articulación que es la plataforma nuestroamericana y que estoy segura que si ustedes hacen parte y se articulan también en ese espacio van a ayudarnos a potenciarlo y a fortalecerlo, ¿no? Creemos de verdad que es muy importante que como ya lo dije antes, no solamente se trate aquí de un ejercicio reflexivo, que por supuesto que es muy importante, sino que esa reflexión nos conduzca a una acción concreta. Y esa acción concreta creo que tiene que pasar por la articulación. Entonces, bueno, reiterar nuestra apuesta que así sea. Sí, un abrazo, muchísimas gracias por su compromiso, por su tiempo y bueno, esperamos seguir adelante. Yo también quería manifestar mi satisfacción y mi gratitud. Para mí fue un espacio muy rico de diálogo, de intercambio, de conocer las reflexiones, las inquietudes de los compañeros y compañeras que me ayudaron también en mi propio proceso de formación. Y nada, mi satisfacción de sentir que el espacio que fue construido por todos y todas nos ha ayudado pues a continuar caminando y a continuar adelante con nuestras luchas. Así que nada, gracias y sigámonos encontrando en el chat y en los distintos momentos en que podamos, porque vamos a necesitar estar muy articulados y apoyándonos mucho porque, bueno, la lucha sigue. Así Un es. abrazo grande a todos y todas. Yo también quiero unirme a los agradecimientos. Creo que siempre esta dinámica y esta perspectiva crítica lo hace a uno apostarle, seguirle apostando por la lucha por los derechos humanos. Creo que fue además un espacio en el que uno permanentemente aprende. Así que bueno, también agradecerles a todas y a todos su participación, decirles que seguimos en el chat, que cualquier duda que tengan, que necesiten aclarar respecto del trabajo, pues ahí vamos a estar pendientes de lo que ustedes necesiten y requieran saber. Seguimos Bueno, encontrándonos chao. entonces en la lucha. Se Un abrazo requiere. grande. Chao, chao.